Sí, no, no, pero, en algún tiempo sí fui muy partícipe del PRD. Yo renuncié en el 2006, pero, auspiciábamos con nuestra dieta, pues, bloqueos y, pues, sí da vergüenza decirlo, ¿no? Porque tú no pensabas que dimensionaran la violencia de esa manera, sobre todo ya por aspectos políticos. Ahorita vamos a entrar a ese tema también, no se preocupe, religiosos, Pero políticos. pero fíjese Ahorita el detonante sí, perdón. pero fíjese, por ejemplo, en el caso de ese partido del PERDERE, es precisamente, ellos son los iniciantes, bueno, los que yo desde que me acuerdo, ellos eran los que auspiciaban, no sé, cosas como UPRES o como esa de los barrios, como cosas que eran muy beligerantes y que pues todas eran supuestos partidarios del PERDERE, Sí, y con muchas carcachas del PRI, ¿no? sí. Sí, de hecho, una desbandada priista que se fue al PRD, pero ahorita lo vemos, no perdamos el tema. El tema de lo que usted habla de las muchedumbres políticas, ese se cuece aparte, porque sí hay razón de ser, y aquí en este caso no hay razón de ser. Es decir es decir, ¿qué tiene que ver que no me guste una canción de los Tigres del Norte a una mentada de madre? El detonante fue una tontería, chéquenlo si no, un empujón, una mala palabra, eh, se detonó en una muchedumbre la violencia por cualquier cosa, porque ya estaba presente ahí. Esa violencia, ya había una predisposición a la violencia. Ya socialmente, cuando tú llegas a ese entorno, ya tienes ese elemento de violencia. E insisto, yo puse de ejemplo las luchas, pero hay muchísimos ejemplos, desde el partido de fútbol llanero que terminan partiéndose el alma. Después de que termine el partido, las caguamas se aceleran y me las van a pagar y ya no hayas cómo desquitar tu coraje, y entonces, ¿qué haces? Detonas la violencia. Esa es la realidad social de una muchedumbre. Por eso, si se fija, en los operativos policíacos, la policía queda a resguardo, no interviene, porque también la policía, y esto es importante decirlo, es parte de ese detonante. La presencia de la policía representa la violencia del Estado. Así lo ve ese grupo social, así lo analiza, así lo asimila. Y entonces, usted ha visto que, por ejemplo, en manifestaciones en otros países, ¿verdad que la policía está a resguardo? No interviene, no interviene. ¿Qué pasó en Guadalajara con el que le prendieron lumbre? Que no se pasen de listos estos cabrones. Le prendieron lumbre por atrás, no jueguen. No sé si vio las imágenes, qué poca vergüenza, ¿no? Le avienta así con un bote y le prende, no manchen. Digo, no, no. ¿Y qué fue lo que les dijo el oficial? Oigan, ya cálmense, o sea, pues, tranquilos, ¿no? O sea, se están manifestando, pero tranquilos, y le prenden fuego. Entonces, los detonantes de la violencia ahí fue, uno, la falta de previsión del policía por no conocer criminalística, porque se hubiese retirado en su moto, ve que iban en motos, se retira, se repliega, y entonces no converge un elemento de violencia en un determinado momento donde estamos viendo la exaltación social. Por otro lado, sin ser represivos, porque ponen a disposición 2 elementos en la CDMX por violencia, pero, pues, ¿cómo quieren que repelan la violencia? ¿Con resorteras? Pues, casi los quieren linchar. Entonces, a ver, aquí parte de la teoría de los disturbios habla de los detonantes de la violencia o de la criminalidad. Pasan por una sucursal de Citibanamex, ¿y qué hicieron? Apedrearla, rockearla, grafitear, robaron adentro de la sucursal. O sea, hubo robo en ese momento, está grabado. Y entonces, la jefa de gobierno prefiere repeler de la manera, eh, vamos, congruente el no generar violencia, a poder haber actuado en el momento, bajo las circunstancias y en el momento en que se tenía que intervenir. En el caso de un baile,
¿Qué puede hacer la policía si se están agarrando a balazos allá adentro? No va a poder hacer nada. Es un detonante de violencia donde es imposible que se pueda actuar, en este caso, a una reacción de un grupo de gente. La policía montada, estoy de acuerdo, afuera de los estadios, ahí estoy de acuerdo, porque ven que montan operativo afuera, terminando los partidos sobre todo, por aquello de las porras que no se encuentren, que salgan y se vayan. Y entonces, en muchos de los casos, de lo que yo he visto, ¿no? CU y Estadio Azteca, sí se han fijado que la policía montada únicamente está a resguardo, no hace una presencia que pueda detonar violencia, sino es una presencia donde digas: "Hay vigilancia y mejor nos vamos". O sea, ha funcionado, sí ha funcionado. Hay cámaras externas, se puede ver un evento, te pueden detener, porque ya pasó en un estadio de Guadalajara que agredieron a los oficiales y los detuvieron, porque se grabó el evento. Entonces, los sociólogos estudian estos fenómenos y dicen que, dentro de uno de los postulados, que cualquier elemento externo a los intereses de la muchedumbre genera violencia. Cualquier elemento externo. Que pase un güey y les miente la madre, perdón por la expresión, y entonces se genera la violencia. Y esto, porque ha ocurrido, ¿no? Que va un contingente y alguien pasa y les grita: "Pinches güey, pónganse a trabajar, no estén aquí bloqueando", porque también hay un derecho de circulación, no nada más de bloquear la calle, sino el derecho que tiene la persona de circular. Y ha acabado en atropellamientos, ¿sí o no? Gente desesperada que los atropella. Aquí en las motos, yo se los he dicho 1000 veces, no circulen donde haya coches, porque a muchos les molesta, hasta el ruido de la moto les molesta. Ven una moto y les molesta y se te cierran o te avientan el carro. Mejor mira, vete por el cerro, por allá. O sea, evita que se junten elementos que puedan detonar violencia. Y entonces, si no se conoce esta política sociológica en cuanto a las muchedumbres, no se puede tener el control de un evento. No se puede. Se necesita toda una logística, lo sabe Enrique, toda una logística para resguardar la integridad de los que intervienen ahí, porque no a todos les caes bien. Y entonces hay grupos, como usted dice, Ubaldo, que están esperando que venga el gober para mentarle la madre. A nada más a eso lo están esperando. Y quizás lo satisfaga más el que le pongan una pancarta y le mienten la madre, propiamente dicho, a que se tropiece el candidato y se rían todos de él. Vean hacia dónde estoy dirigiendo, la atención de una muchedumbre que busca un detonante. Y en la mayoría de los casos, el detonante es cualquier estupidez, cualquier detalle que para la manifestación no les gustó, ¿verdad? O un intercambio de palabras entre elementos policíacos y gente, y eso produce la violencia, porque ya están predispuestos a la violencia. A ver, vamos a juntarnos a escuchar, no sé, música de cámara, la orquesta sinfónica de no sé dónde, y el perfil de los asistentes es muy distinto. Su finalidad social es diferente a la finalidad social de vandalizar, grafitear, golpear. ¿Qué ocurrió con George Floyd en Estados Unidos? El abuso que hubo de esta persona de color. Las manifestaciones se pusieron, pero bastante fuertes. ¿Pero qué hizo la policía? Únicamente resguardar lugares, no actuó en grado de violencia, no repelió, incluso con ofensas, con golpes, aguantó la presión, porque aguantó la presión. Y esto demuestra que hay toda una logística de criminalística aplicada. Entonces, esto es, híjole, un detonante bien fuerte. Número 6, 5, 6. Número 5. Entonces, les dejo de tarea 3, ¿verdad? 3 postulados de la teoría de los disturbios. Van a ver qué postulados tan interesantes. Les dije ahorita uno, ¿no? Pero son 3.
con 3 me bastan, son como 10, pero con 3 me bastan, y van a ver qué razón tienen, ¿eh? Tienen toda la razón, en verdad, tienen toda la razón. Bien, grupos religiosos, fuck you, what the fuck you, grupos religiosos. Sí, si bien es cierto el 35 y el 133 constitucional hablan del derecho de asociación religiosa, del derecho de que puedas profesar la religión que más te convenga, también el derecho del Estado a que registres, ¿verdad? Esa teosofía religiosa y que obtengas un registro de la Secretaría de Gobernación por gobernabilidad por esa situación. Para el 133 y Benito Juárez, que habría que decirlo fuerte y quedito, disocia, porque dijeron que era masón, luego dijeron, en fin, mil cosas, ¿no? Disocia el Estado de la religión, lo disocia completamente. Dice, la religión por allá, el Estado por acá. Se habló de un cuarto poder, decían que el cuarto poder era la prensa. El cuarto poder, la prensa, la comunicación, la información, el control en su caso bajo el chayotazo de dinero o en este caso la apertura a el derecho que tienes de recibir información. ¿Qué tipo de información? Pues la del canal de las estrellas, ¿no? Y entonces vean qué ocurre aquí. Cuando se habla de grupos religiosos, generalmente rebasan cualquier interés político, social, económico, gubernativo. Los políticos decentes, los políticos inteligentes, dicen, no te metas con la religión. Fíjense, nunca opines de la religión, no te metas con la religión. Si va el padrecito a pedirte que le arreglen su atrio, que le pinten, que le ayuden, que le den una cooperación, háganlo. Y viene el dicho de al pueblo pan y circo. Pero la pregunta es, ¿qué intereses como grupo religioso puede mover una religión? Desde el reconocimiento del Papa a pederastas que no los iban a proteger, que no iban a escudar actos de pederastía en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto es un reconocimiento, pero vergonzoso. Yo diría más que vergonzoso. Grupos religiosos que llevan al suicidio colectivo, sí, por sus bases religiosas. Grupos religiosos con fines económicos, no políticos, económicos. Grupos religiosos, sí, que generan violencia sexual, sí, violencia sexual en sus estatutos, en como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros hablamos del 133 y esa disociación que debe haber entre la Iglesia y el Estado, nos damos cuenta que no existe. Nos damos cuenta que en este país se creó una ideología de una religión oficial, pero no es ninguna religión oficial. Es una religión que en parte tiene un oscurantismo tremendo al no reconocimiento de la diversidad religiosa. Por otro lado, el pretender tener el mando sobre tu forma de pensar, sobre tu fe en relación a ellos, más no a tu sociedad, a ellos. Porque los que no sean de ellos son herejes, exorcizados, excomulgados o lo que ustedes quieran y manden. En algún momento yo dije, fíjense lo que voy a decir para que lo pongan con sangre. ¿Qué pasaría si el movimiento LGTGTGTTTT, lésbico, gay, transvesti, transexual, todo ese movimiento, formara un grupo religioso? ¿Qué pasaría?
Vean lo que estoy diciendo. Estoy hablando de grupos religiosos en muchedumbres. Vean lo que pasaría. Serían una potencia social tremenda. Moverían lo que no mueve un gobierno. Ese es el temor que tiene el Estado, Enrique Paz. Ese es parte del temor que tiene el Estado. Por eso llévate bien con la religión para que no haya problema. ¿Cómo va a ser que vayas a otra iglesia? ¿Cómo te ven socialmente? ¿Cómo te ven socialmente? Pregúntoles. ¿Te ven bien? ¿No? ¿Te ven mal? ¿Sí me escuchan? Yo veo que estoy hablando solo. Sí Estoy lo haciendo un escucho. monólogo aquí. Norma está dormida, Carla le vale. No me vale. Ah, sí, me vale. Y entonces vean, yo he visto grupos religiosos, en algún caso un amigo, pues dice que se cambió de casa, se cambió del lugar donde él vivía, se vino a vivir para acá al Estado de México porque lo asediaban en una religión, pues no sé cuál sea la verdad. Y dice que casi le exigían que no se saliera de esa religión, casi como obligándolos a que profesen esa religión. En otros casos, pues ustedes vieron la Santa Muerte perdió su registro. Y yo les decía que primero estudien sus bases teosóficas. No es una religión. Lo que representa la muerte, pues sí es una imagen que para algunos puede ser desagradable. Pero en lugar de decir gracias a Dios que estoy vivo, le dicen gracias muerte que no me llevaste. Ese es, digamos, una parte. Pero de eso, a que sea una religión de narcotraficantes y cálmense, pues entonces cómprense un San Valverde. ¿Sí saben quién es San Valverde? Sí, El santo de los dicen que me parezco a San Valverde, dicen, dicen eso, que si me sí, pongo sí. mi sombrero, casi soy San Valverde, que me parezco mucho. Entonces vean, por el hecho de que hayan encontrado en los operativos, en los cateos, casas donde tenían un altar con la Santa Muerte o con un San Valverde, ¿eso quiere decir que esa religión sea nociva para la sociedad? Lo hizo el sexenio de Fox, fíjense, el de las botas, de un partido político, gracias a Dios, blanquiazul. Bueno, vean, ¿qué son los cristeros? Véanlo. ¿Qué son los conservadores en Estados Unidos? Por favor, véanlo, estúdienlo, porque son grupos sociales religiosos. Sí. No se pueden quitar o sacudir ese tono religioso, ¿verdad? Y entonces, bajo la bandera de una religión, puedo hacer lo que yo quiera socialmente. Ya vieron ahorita el escándalo de es una religión en Guadalajara que tiene 57 denuncias de abuso sexual sobre mujeres, sobre todo, el mero mero de esa religión. O sea, en algún momento vi su estructura y es elegido, fíjense, por sus dotes, digamos así, de poder hacer milagros. Así los eligen. Y entonces este amigo, en lugar de hacer milagros, pues hacía cochinadas. Recomiendo, por favor, véanse películas buenas. El crimen del padre Amaro. Nada más vean eso, para que se den cuenta de la porquería que arrastra una religión. ¿Qué hicieron cuando se dan cuenta que él se metió con la novia del muchacho? Porque le echan la culpa al novio. Allí en el pueblo le echan la culpa al novio. ¿Y qué hacen con el padre? ¿Verdad que lo mandan a otra iglesia? Ese fue su premio, mandarlo a otra iglesia y encubrir una porquería que terminó socialmente mal, porque el culpable no fue el novio. Y vean, le echan la culpa al novio. O sea, la santa fue la muchacha y el novio fue el diabólico, el malo. ¿Y quién fue en realidad? El padre del pueblo.
Y lo vemos en todos los pueblos, Enrique, también allá en Tepozotlán se cuecen las habas. Pues, vea a sus sobrinitas que tiene ahí el padrecito, el padre tiene ahí su sobrina, ¿cierto o no? Sí. Ahí tiene Y sus todo lo que hace el sobrinas en presidente. Salvación, el señor cura. Y toma whisky, no lo inviten a la fiesta porque si no hay whisky no va. No, bueno, pues vemos sus defectos humanos cuando se supone que hizo un voto de castidad, de honradez, y más aún cuando vemos que cometen actos sexuales impropios a la propia religión. Y esos grupos, pues siguen siendo abanderados por los creyentes, porque pues yo no voy a la iglesia a ver al Padrecito, yo voy a ver a Dios. Y de esa manera, los grupos religiosos son altamente criminógenos por su secrecía, porque pueden ocultar muchísimas cosas, porque todo es secreto entre ellos, todo lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia o donde profesen su religión. Y entonces para los sociólogos, pues también son una parte de estudio. Y no hablemos de religiones que son altamente beligerantes, destructivas. Si ustedes, por coincidencia, quisieran saber quiénes son los talibanes, los emolás, sí, sí, los renglones torcidos de Dios. Y si gustan, el día que quieran, hacemos un análisis de esas religiones para que vean cuáles son sus posturas. Su postura es que ellos van a alcanzar el Edén, porque no le llaman cielo ni mucho menos, matando cristianos. Eso es parte del fundamentalismo en cuanto a esas religiones. Y ustedes lo ven, ustedes dicen, bueno, ¿por qué los ayatolas? ¿Por qué los talibanes? ¿Por qué los emolás? Pues precisamente por eso, porque son guerras santeras, guerras ya como las cruzadas propiamente, donde una civilización quería imponer a otra, como hicieron aquí en México con los aztecas. Sí, los dominicos, así, así es. ¿Qué es la evangelización? Imponerte una religión. Eso es evangelizar. Y todas las escuelas, vean si no, eran de religiosos, no eran, digamos así, laicas, no. Había que profesar la religión y persínate antes de entrar a matemáticas por a ver si sacas 10. Y lo digo así fuerte y quedito, no es en burla, obviamente, pero vemos religiones que son altamente peligrosas por sus creencias, por cómo ellos han, digamos así, justificado el matar a los cristianos. Son herejes, hay que destruirlos, hay que deshacerlos, que se mueran. Así es. Mahoma se convirtió en puerco, caminó por el desierto hasta morir de sed. Así dicen ellos. Entonces, yo no hablo de budistas, maometanos, cristianos, no. Hablo de todas las religiones que pueden tener un carácter beligerante o destructivo. Y los sociólogos estudian eso. Hay sociólogos que trabajan en la milicia, son militares, y hacen todo ese tipo de estudios, sobre todo en Medio Oriente, que ya ven que allá se ponen entre los turcos, los judíos, los judaicos, vean si no, y pueblos, porque hablo de pueblos, Irak, Irán, ¿cierto o no? Arabia Saudita. Vean sus formas religiosas, son muy distintas a las de nosotros, completamente distintas, ¿no? Y puedes tener 9 esposas, pero 10 no, porque si no, cometes delito. Sí, sí, y se te permite hacer eso, ¿no? Entonces, las bases fundamentalistas, las bases teosóficas de esas religiones producen, en este caso, criminalidad. Y ese es para los sociólogos el tema de mayor importancia dentro de la sociedad. El control a todo movimiento religioso que pueda estar contrario en sus intereses al Estado. Si está en contra del Estado,
entonces es beligerante. Y se le califica ya de terrorista, una religión terrorista, ¿verdad? Que su catálogo les permite sembrar, infundir miedo. Entonces ese tema está bastante fuerte, bastante difícil. Necesitaríamos estudiar un poco de teosofía, necesitaríamos también estudiar las bases teosóficas de cada religión, de cada grupo religioso, y nos vamos a dar cuenta, ¿no? De hasta dónde hay religiones que son altamente criminales. Y claro, cuántas sectas hay en México que no se conocen, o sea, hay muchísimas, muchísimas, no una, varias. Entonces, hay una película brasileña muy bonita, véanla, se van a reír. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero son de 2 tipos que están platicando y ven a un religioso en la televisión y dicen: "Oye, ¿qué pasaría si nosotros hacemos una religión?", porque están quebrados económicamente. Y pues tú tienes cara así como de cura y empiezan a fraguar y hacen una religión, muchachos. Forman una religión ellos, sí, hablo en serio. No, llegan a una postura tremenda, en serio, en serio. Vean la película, creo que es brasileña. Búsquenla por ahí, van a ver, de 2 tipos que hacen una, pues no secta, una religión, propiamente dicho. Y cómo corruptamente compran gente como para ir saliendo, ¿no? Véanla, véanla, ojalá y la pudieran ver. Bien, número 7, 6. 6. 6. Ahora sí, Ubaldo, grupos políticos, ahora sí, esto sí calienta, dicen en mi pueblo. Ahí sí, le doy toda la razón de lo que usted acaba de decir. Y si la izquierda se ha considerado, en este caso, como un grupo social, yo lo considero un grupo social violento, violento, beligerante, sí, eh, bajo la bandera, ¿verdad? Bajo la bandera de la justicia social, puedes hacer lo que se te dé la gana. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Se cae en una tiranía, hay clientelismo. Yo se lo digo, en los partidos políticos de izquierda hay un la clientela política es la gente que más necesidad tiene para que se identifique contigo. Y no es la torta y el boing, sino te prometo vivienda, te prometo pavimentación, te prometo bienestar, te prometo un salario justo, te prometo una pensión aunque nunca hayas trabajado, te prometo tu despensa cada 15 días y te vuelvo clientelar de mi partido, pero ¿qué crees? ¿Que va a venir el gober? Vamos a hacerle un meeting, vamos a, sí, a mentarle la madre y a decirle chingaderas, órale, para que se le quite rata asquerosa, órale. Y este clientelar es por ignorancia, por comodismo, por necesidad en muchos casos. Hay gente que está en esos partidos por necesidad, ¿no? Se afilia porque pues ya te afiliaron, ¿no? Y entonces cállate y recibe la despensa y échale ganas en los mítines, para que vean que estamos enojados. Hemos estado nosotros, ¿sí? Solapando este tipo de política sucia para apalancar, yo diría, no quiero decirlo así, pero honestamente tiranos. Yo se los dije con el presidente, les dije, tiene unas ideas bien radicales, no le importa lo que le digan, no le interesa lo que le digan, él tiene otros datos y entonces te vuelves un tirano, un Nicolás Maduro. No hay una razón de políticamente decir lo que se está diciendo, pero sí lo hay dentro de tu partido porque les estás dando. Tú les estás dando y entonces les estás cumpliendo, ¿verdad? ¿Y qué genera esto? Criminalidad, impunidad, violencia. Y entonces, ¿a qué le estamos jugando, Ubaldo? ¿Al Robin Hood?
Pregunto, mi No, yo. yo creo que es muy peligroso. Yo tenía toda la esperanza, tengo toda la esperanza de que en las intermedias se puedan equiparar las fuerzas políticas, porque si no nos va a llevar al traste esto, ¿eh? Afortunadamente han mostrado el cobre, entonces espero que el pueblo de México como pueblo adulto equipare las fuerzas, que no tengan todo el control en el Congreso, porque entonces van a hacer lo que quieran. Pues si ya se están despachando, a ver, espérense. ¿Cuál era, digamos así, la balanza entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Que había oposición, ¿no? Y la oposición te decía, no, espérate, no vas mal, espérame, no es por ahí. O sea, no te despaches solo. Tienes que escuchar al pueblo, representado como haya sido representado. Y creo que tiene usted toda la razón en ese sentido. ¿Qué es lo que está generando esta polaridad entre partidos? Violencia social. Esa es la realidad, una División. polarización tremenda donde ya hay violencia social, ¿verdad? Donde si no estás con ese partido, entonces estás en contra del pueblo. Y esa idea va a generar muchísima violencia porque no es así. Tiene que haber pluralidad política. Si no hay pluralidad política, no hay un gobierno, hay una tiranía. Tiene que haber ese dales a todos, no nada más a los que tú creas. Tú tienes que convencerlos a todos con argumentos, pero si tus argumentos no convencen, pues creo que andamos mal, ¿no? Andamos tremendamente mal. Y estos grupos políticos, movimientos políticos, el mismo Estado ya los volvió violentos. Ya no piden, no sé si se fijen, ya exigen, Sí, ¿sí? Antorcha Ya no es, Campesina es uno de ellos. hijo. No, Enrique, cálmese con estos güeyes, ¿eh? Estos y los del Frente Emiliano Zapata, cálmense. No, 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 son de veras, ¿eh? Mire, ven un terreno, van y se meten y sáquenme. La tierra es de quien la trabaja, sáquenme. La tierra no es del gobierno, es de los pobres. Y sáquenlos de ahí. Los saca muertos, pero no se salen. Son grupos Escuelas, altamente incluso, violentos. y tienen auditorios, capacitan a su gente en cuestión política, los mandan a Cuba los chavos, porque nosotros los hemos estudiado muy bien, les hemos dado seguimiento, tienen escuelas, tienen profesores, capacitan de política muy bien capacitados, pero sí, y ahora ya no les empezaron a dar y ahora ya exigen que les den, es una obligación del Estado, ya quieren hacer su partido político y ha generado muchos problemas para los gobernadores, presidentes municipales, porque ya está eso, si quieren dinero, ellos les dan dinero, pero tienes que poner a fulano, sutano en tales áreas y tienen ya un beneficio muy, muy importante, ¿eh? Sí, es decir, la criminalidad política, pero profesionalizada. Sí. No, es feo decirlo, pero esa es la verdad. No, Antorcha Campesina, olvídese, son pero tremendos. No, 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 son un grupo de choque, de reacción. Son No es un radicales. grupo político ya. Son radicales hasta decir basta. Y estas izquierdas que habían pasado de moda, no sé por qué dijeron de moda política o no sé de qué, pues ahora vuelven a resurgir y volvemos a tener grados de ingobernabilidad porque ya los señores están haciendo lo que se les da la gana. Y lo peor de todo, que se fracturan dentro de ellos mismos y crean tribus internas con ciertas tendencias políticas internas que su finalidad no es intercalarse en las estructuras políticas, no, sino fracturarlas. O sea, ya el carácter destructivo de la política. O sea, ni siquiera integrarlos, ¿no? No, fracturarlos, hacer que fracasen. De hecho, yo Y esto, siento que eso va a ser la destrucción de Morena. Morena mismo se va a destruir. Fue una internamente, pelota que se usó
y que ya le picaron y ya se le está saliendo el aire por su mala estructura. Los presidentes que quedaron, se sacaron la lotería sin capacitación, sin conocimientos y todo su entorno de colaboradores, de igual forma no tienen conocimiento de nada y se les salió de las manos. Ahorita, como dice el compañero Waldo, en las intermedias, la situación va a ser muy diferente. Otra. Sí, otra, y yo creo que ya va a beneficiar más a la sociedad, y ya la sociedad ya es más pensante, porque dice, no, ya no vamos con estos radicales. Pues véanle, una sarta de ignorantes, hacen lo que se les da la gana, están saqueando, pero de lo lindo, están robando, pero de lo lindo. Lo primero que ellos estaban profesando que no, mire, vea, se están llenando las bolsas de manteca estos puercos y la gente se está dando cuenta. Pero internamente se están fracturando, porque ahora la lucha es allá adentro. Pero, licenciado, Entonces, en la sí, estructura de Antorcha Campesina, de UPRES, de todas esas, por lo menos lo que corresponde al Estado de México, que Enrique lo tiene que tener muy visto, ¿no? Porque nosotros en la policía lo vemos y ellos ahí en Borregación también lo ven bastante. Nosotros hemos visto que esos grupos nacieron del PRI y nacieron o sea, ládrame cuando necesito que me ladres y apláudame cuando necesito que te aplaudes, que me sí, aplaudas. Pero le sucedió lo mismo que